Me colé en una comunidad amish y descubrí su secreto mejor guardado sobre cómo conservar peras. Nunca pensé que unas simples peras me llevarían a un mundo oculto en el tiempo, pero ahí estaba yo, en el condado de Douglas, Illinois, rodeado de carretas de madera y miradas desconfiadas. Me habían dicho que los Amish guardaban un secreto para conservar peras durante meses sin necesidad de refrigeración. ¿Mito o realidad? El camino hasta allí fue una experiencia en sí misma. A medida que me alejaba de la autopista, el asfalto se convirtió en tierra, y el tiempo, literalmente, retrocedió un siglo. No había cables de luz, ni antenas de celular, solo granjas impecables y carruajes tirados por caballos. Al llegar, me recibió Elías, un anciano con una barba blanca que parecía salida de un cuento. No hablaba mucho, pero su mirada decía: sé que no eres de aquí, pero veamos qué tan lejos llegas. Mary, su esposa, fue más expresiva. Con su vestido azul y su cofia blanca, me llevó a su cocina, que olía a madera quemada y especias. Fue ahí donde entendí que los Amish no solo cocinan, ellos dominan la conservación de alimentos como un arte ancestral. La luz dorada de la tarde se cuela por las ventanas de la cocina, iluminando un espacio lleno de utensilios antiguos y un gran tarro de vidrio reluciente sobre la mesa central. Mary, con delantal blanco manchado de pequeños toques de miel, se mueve con destreza entre los ingredientes. Mary recoge cuidadosamente peras maduras del cesto, eligiendo aquellas que, a simple vista, prometen un sabor dulce y aromático. Con un cuchillo afilado y de hoja bien equilibrada, Mary corta las peras en rodajas uniformes. Cada rodaja se coloca sobre una tabla de cortar de madera. Mientras ella comenta, la simetría en el corte garantiza una cocción pareja en el jarabe. En una gran olla de cobre, Mary vierte agua fresca de manantial y añade miel de la colmena local. Con movimientos medidos, ella revuelve la mezcla a fuego medio. La cocina se inunda de un aroma cálido y envolvente mientras la miel se disuelve lentamente en el agua, dando inicio a un suave hervor. Mary, con una cuchara de madera en mano, ajusta la temperatura y vigila el hervor, asegurándose de que el jarabe adquiera ese tono ámbar perfecto. Con mucho cuidado, Mary sumerge cada rodaja de pera en el jarabe caliente, asegurándose de que todas queden bien impregnadas. Una vez cubiertas, transfiere las peras y el jarabe a grandes tarros de vidrio, llenándolos casi hasta el tope. Con un paño limpio, ella seca los bordes de los frascos y cierra herméticamente cada uno, murmurando: esto las mantendrá frescas y llenas de vida por meses. Mary ubica los tarros en una despensa oscura, alejada de la luz directa del sol. Con una sonrisa satisfecha, comenta a su ayudante: el secreto está en el cuidado, la miel natural, el calor controlado y la paciencia. Dato curioso: Mary enfatiza que en su receta nunca se usa azúcar refinado, pues Dios no creó el azúcar refinado. Para ella, la miel es el verdadero néctar de la naturaleza. El sol brilla con fuerza en un extenso patio de madera, donde varias bandejas están cuidadosamente dispuestas. Elías, con una gorra de paja y una sonrisa entusiasta, guía el proceso al aire libre. Elías se arrodilla junto a una mesa de trabajo rústica y toma una pera fresca. Con un cuchillo artesanal, la corta en láminas extremadamente finas, explicando: entre más finas sean, más rápido y uniforme, se secarán bajo el sol. Cada lámina se coloca con precisión sobre la bandeja de madera, distribuyéndolas de forma que no se toquen entre sí. Con ayuda de un joven aprendiz, Elías extiende cada bandeja en el patio, asegurándose de que las láminas queden expuestas al sol directo. Luego, cuidadosamente coloca una malla fina sobre las peras para evitar que insectos o partículas de polvo arruinen el proceso de secado. El proceso de secado, durante varios días, bajo el incesante sol y la brisa ocasional, las peras se transforman.
Elías regresa periódicamente para inspeccionar el estado de las frutas, midiendo la textura y comprobando su consistencia crujiente. Con cada revisión, comenta con orgullo: miren cómo el sol y el viento concentran la esencia de la pera, dándole un toque caramelizado natural. Una vez secas y crujientes, las peras se recogen y se introducen en frascos de vidrio. Dentro de cada frasco se añade 1 o 2 hojas de laurel, que actúan como absorbentes de humedad y dan un sutil aroma herbal. Elías, al sellar el frasco, finaliza: así garantizamos que el sabor se mantenga intacto y la textura perfecta para disfrutar. Tras probar una de estas peras, uno de los presentes exclama asombrado que sabía a caramelo natural, resaltando el inigualable poder del sol en la conservación. La escena se traslada a un sótano fresco y ligeramente húmedo, lleno de barriles de madera envejecida. Mary, con un aire de misterio y determinación, abre uno de los barriles, invitándome a acercarme. Pero antes de continuar con el vídeo, no olvides que si quieres seguir ampliando tus conocimientos sobre cómo conservar y almacenar alimentos, una vez termines de ver este vídeo, puedes hacer clic en el comentario fijado y acceder a la lista de reproducción para ver todos los vídeos del curso. Continuemos. Mary explica que para este método se utiliza un barril de madera previamente limpiado y desinfectado. Con manos seguras, coloca peras enteras en el fondo del barril. No se cortan, pues la fermentación se realiza con la fruta íntegra para potenciar su sabor. A continuación, mezcla en un recipiente grande agua fresca y sal marina, 2 ingredientes que potencian la acción de la fermentación. La proporción es medida cuidadosamente. Mary comenta: 1 cucharada de sal por cada litro de agua, ni más ni menos, para equilibrar el proceso. La mezcla salina se vierte sobre las peras, sumergiéndolas por completo. La superficie del líquido comienza a burbujear suavemente, señal de que la fermentación ha iniciado. Mary cierra el barril herméticamente y lo coloca en un rincón fresco del sótano, lejos de la luz directa, para que la fermentación ocurra de manera constante. Con voz pausada y enigmática, añade: este proceso puede tardar semanas, pero el tiempo es el secreto para desarrollar ese sabor ácido y dulce a la vez. Cada pocos días, Mary abre el barril para realizar pequeñas mezclas con una cuchara de madera, comprobando la evolución del aroma y la textura. La fermentación no solo conserva la fruta, sino que, en cierto modo, fortalece el alma y el estómago, comenta mientras observa las burbujas que danzan en el líquido. Pasadas las semanas necesarias, Mary cierra de nuevo el barril y transfiere con cuidado las peras fermentadas a recipientes de vidrio para su posterior consumo. El ambiente en el sótano se llena de una mezcla de olores intensos y curiosos, evocando la transformación mágica de la fruta. Este método, aunque inusual, permite conservar las peras durante años, aportándoles un carácter único y profundamente enraizado en la tradición ancestral. En un luminoso taller, con paredes de piedra, Mary se dispone a realizar una técnica que parece salida de un antiguo manual de alquimia. Sobre una mesa de trabajo, se exhiben peras enteras y un gran bloque de cera de abejas. Con cuidado, Mary corta la cera de abejas en trozos pequeños y los coloca en una olla de metal. Sobre un pequeño fogón, derrite la cera a fuego lento. La cera se transforma lentamente en un líquido dorado y brillante, desprendiendo un aroma dulce y natural. Con un termómetro de cocina en mano, ella asegura que la temperatura no sobrepase el punto crítico para que la cera no pierda sus propiedades curativas. Mientras la cera aún está caliente, Mary toma una pera entera, ya perfectamente seleccionada por su madurez y firmeza. Con movimientos lentos y ceremoniosos, sumerge la pera en el líquido de cera, asegurándose de que se recubra por completo. Una vez sumergida, la extrae con unas pinzas de madera y la coloca sobre una rejilla de metal, permitiendo que el exceso de cera se escurra. La pera, aún brillante y protegida por la cera, se deja enfriar en un ambiente fresco y seco. Mary revisa cada pieza, asegurándose de que la capa de cera
se haya endurecido formando un sello perfecto. Con voz emocionada, comenta: esta cera no solo protege la pera, sino que también le permite conservar su jugosidad, incluso después de un año. Finalmente, las peras recubiertas se almacenan en cajas de madera forradas con tela de lino, en un lugar fresco y oscuro, donde el sello de cera las mantiene intactas. Mary concluye: es increíble cómo un simple baño de cera puede preservar el alma de la fruta, manteniéndola lista para deleitar a quien la pruebe. Algunas de estas peras, protegidas por la cera, han pasado más de un año y siguen siendo jugosas, ofreciendo un sabor inalterable y una experiencia única. Antes de irme, Elías me dio un frasco de peras en jarabe como regalo. Pero cometí el error de preguntar: ¿y no han pensado en vender estos métodos al mundo? Se hizo un silencio. Mary me miró con desaprobación. Elías suspiró, y otro Amish en la esquina murmuró algo en alemán. Entendí que aquí no se trataba de dinero, ni de fama, se trataba de preservar un legado. Salí de ahí con una lección. A veces, los secretos mejor guardados no son los más complicados, sino los más simples.